Buenas noches a todos. Estamos empezando aquí nuestro curso de formación aquí presente con el profesor Carlos Ezequiel Caballero y con su ponencia que es Ética, las columnas del discurso ético, ¿vale? Este curso está siendo grabado y luego después vamos a poner en el YouTube, ¿vale? Entonces, ah, como después de una hora de transmisión de curso aquí seguido, voy a poner también el enlace para la lista de presencia, ¿ya? Que va a donde nosotros vamos a crear los certificados, ¿ya? Entonces, voy a dejar la palabra con el profesor José Carlos. Sí, si Priscila quieres hablar un poco, puedes hablar. Y después el momento todo con el profesor Carlos. Y desde pronto les agradezco muchísimo por estar aquí presente. ¿Vale? José Carlos. Vale, Buenas me noches a gustaría saber, todos. perdón, me gustaría saber qué Priscila, ¿sí? ¿Que soy yo o la otra? Ah, Almeida. Ah, vale. buenas noches a todos. Para mí, yo creo que también para los profesores de español, es con gran alegría que elegimos a Carlitos, o yo conozco por Carlitos, ustedes van a conocer por Carlos. Carlitos fue un chico que lo conocí en el año 2000, cuando yo hice mi experiencia en su país, Argentina, un pueblito que se llama Maciel, cerca de la provincia de Santa Fe, y cerca también de la ciudad de Rosario, la tierra del jugador Messi. Entonces, para mí es una alegría, porque Carlitos no es un amigo, es un hermano, a donde ahí compartimos la alegría, la experiencia de la fe en el Cristo resucitado. Y entonces es con gran alegría que yo los entrego ahí para charlar su experiencia, de sus estudios, de toda la sabiduría que ha hecho en el campo de la universidad. Carlito, bienvenido a nosotros acá, profesores de español. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, oficialmente los saludo a todos desde Rosario, desde el Gran Rosario en realidad, porque Rosario es Rosario y la zona de influencia, ¿no es cierto? El que no conoce son todas ciudades pegadas una a la otra y no se da cuenta cuando salió de Rosario, ¿no? Pero bueno, un poco cuando José Carlos me invitó y bueno, me propuso presentar un tema, se me ocurrió esto de las columnas, ¿sí? Del discurso ético, pensando también en función de ustedes, ¿sí? Ustedes son profesores de español, entonces me pareció que más allá del tema también está bueno vincular un poco la terminología ética, por lo menos la terminología más clásica, ¿sí? Y creo que en ese sentido les puede llegar a servir para la docencia a ustedes, ¿no? Por un lado el vocabulario ético y por el otro lado, bueno, el contenido. Así que ahora les voy a presentar en PowerPoint para que no sea tan pesado tener que aguantarme a mí solo, por lo menos van a poder ir siguiendo. Voy a tratar de hablar pausado, de no acelerarme tanto, más allá de que el tiempo nos apremia, para que me puedan ir siguiendo ya, ¿sí? Bueno, ahí pueden ver.
de la presentación? Sí. Perfecto. Bueno. Lo primero que vamos a explicar, ¿sí? Es el tema este de la relación entre ética y moral. Son dos términos, ¿sí? Ustedes seguramente por sus estudios tienen familiaridad. Ética viene del griego, ethos, costumbres, y moral significa lo mismo, ¿sí? Pero viene del latín, mos moris, que también significa costumbres. Entonces, de alguna manera, una primera definición que podemos hacer es ciencia de las costumbres. No sé cómo será en portugués, pero acá por lo menos cuando los periodistas o los políticos salen a hablar de temas que involucran la ética, lo usan como sinónimo, ética y moral. Y si lo vemos desde su raíz etimológica, está bien, ¿sí? Es correcto usarlo así. Ahora bien, desde la filosofía nosotros vamos a hacer una distinción. ¿Se ven bien las filminas cómo van corriendo? ¿Sí? Perfecto. En filosofía hacemos una distinción, ¿sí? A la moral la vamos a destinar para nombrar las distintas normas, reglas, ¿sí? Que nosotros vamos adquiriendo en la vida. Por ejemplo, vivimos en una sociedad occidental influida, ¿sí? Por el judeocristianismo. Entonces, podríamos decir que nuestra norma moral de alguna manera son los 10 mandamientos, ¿sí? Y los tenemos asumidos ya, ¿sí? Honrar a Dios, mantener, digamos, la sacralidad de las fiestas, honrar al padre y la madre, no matar, no robar. Es algo que lo tenemos asumido en nuestro discurso moral. Bien, en la filosofía hacemos una distinción, decíamos, y nos referimos a la ética para hablar de una disciplina filosófica, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta disciplina filosófica? Va a tomar como objeto de estudio a la moral, es decir, a estas normas, reglas, ¿sí? De alguna manera la ética se la puede definir como filosofía moral, ¿sí? Bien. Aclarado esto, vamos a continuar. Sí. Vamos a empezar hablando un poquito del tema del ser humano, ¿sí? El ser humano, me voy a adelantar un poco, pero en la filosofía clásica se distinguen distintos tipos de almas, clases de almas. Tenemos las vegetativas, las sensitivas y las racionales. No sé si alguna vez escucharon esta distinción, es una distinción que ya la trae Aristóteles, por ejemplo. Entonces, bueno, las vegetativas son las más básicas de todas, ¿sí? Suponen la reproducción, el crecimiento, la alimentación, es decir, lo básico para la vida. La sensitiva va a suponer eso, todo lo de la vegetativa, y además el tema de, bueno, el sentir, los sentimientos y demás. El movimiento. Y la racional, que es propia de los seres humanos, va a suponer lo de la vegetativa, lo de la sensitiva, y además no nos vamos a quedar en el mero instinto, sino que vamos a tener inteligencia y voluntad también. ¿Qué va a provocar eso? Que nosotros somos, o tenemos, mejor dicho, una libertad inteligente, ¿sí? El animal, sí, podemos hacer una distinción, que sea el canario que está enjaulado y el canario que está suelto. Entonces decimos, el canario ese está libre y el otro. Pero nosotros, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de aprender y también de elegir. De ahí la voluntad, ¿sí? Por esto la inteligencia libre. Y acá se abre
todo un panorama que tiene que ver con el bien y el mal. Los animales no tienen esta distinción de bien y de mal. Nosotros los seres humanos sí. ¿Sí? Por ejemplo, algo aplicado en lo sencillo, cuando vemos comer a los animales, al animal no le importa si el otro animal come o no, ¿sí? Lo que le importa es saciarse, es algo instintivo. Nosotros, si nos sirven comida y vemos que el otro que está al lado nuestro no come, no tiene nada para comer, y vamos a sentir como una especie de culpa, ¿no es cierto? Eso es algo propio de los humanos. Entonces, bueno, con esta libertad inteligente, ¿sí? Se juega esto del bien y del mal, que es algo propio del alma racional, ¿sí? Y entonces se va a abrir otro campo, que es el de la responsabilidad. Somos seres responsables justamente porque tenemos una variedad de elecciones, ¿sí? Y tenemos que ser responsables porque somos seres racionales. Evidentemente, a un niño no se le va a pedir que dé cuenta de sus actos, a un animal tampoco, ¿sí? Pero a medida que vamos cobrando, vamos creciendo, porque también esto tiene que ver con la conciencia es algo que también se educa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que dar cuenta de nuestros actos, y si hacemos algo que no corresponde, la conciencia nos lo va a dictar, pero además vivimos en sociedad. También vamos a tener un juez que nos pida cuenta de nuestras acciones, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Por eso vamos a la primer columna de la ética, ¿sí? El tema del bien. El tema del bien es un tema muy, muy discutido, ¿sí? El tema, vamos a empezar tratando de definir un poco qué es el bien. Acá les puse tres posibles respuestas sobre lo que es el bien, ¿sí? Los griegos en la antigüedad referían el bien al placer. Si a ellos le preguntaban qué es el bien, y bueno, lo que me da placer es el bien. Es una posible definición, ¿sí? Pero enseguida se empezaron a dar cuenta que era una respuesta limitada, porque hay muchas cosas que son buenas y que sin embargo no nos producen placer. Por ejemplo, ¿quién puede negar que sentarse a estudiar, ¿sí? Para una materia, para recibirse, es algo bueno? Y sin embargo, muchas veces eso significa resignarnos de la reunión con amigos, la salida con la pareja, el encuentro con la familia. Uno resigna, ¿cuántas veces hemos tenido que resignar nosotros cosas que son buenas también, por algo que nosotros entendemos que es mejor? En ese sentido, no es muy placentero, qué sé yo, faltar al cumpleaños de mi amigo por tener que ponerme a estudiar español. O el bombero, por ejemplo, ¿sí? No es placentero meterse al medio de la llama a salvar una vida. Y sin embargo, ¿quién va a negar que es un trabajo muy bueno, el que hace esa gente? ¿Sí? Entonces, bueno, esto del placer fue algo que en principio, digamos, enseguida se dieron cuenta que no era tan así. Otra definición de bien es algo que tiene valor. Yo tengo bienes, se dice generalmente, ¿sí? Yo tengo bienes guardados en el banco. Yo tengo cosas de valor guardadas en el banco. También se puede vincular con cosas por ahí no tan materiales, como pueden ser la paz o la justicia. Yo les pongo el ejemplo ahí, ¿sí? Que son ideas que sin lugar a duda, ¿quién va a negar que son buenas y que tienen un valor excepcional para la sociedad? ¿Sí? Y que toda sociedad quiere aspirar a tener esos valores. Y hay una tercera, que es lo que conviene a una cosa. ¿Qué es el bien? Aquello que conviene a una cosa, lo que conviene a una naturaleza, podemos decir. Lo que perfecciona una naturaleza, ¿sí?
En este caso, se puede dividir entre el subjetivismo y el objetivismo. Es decir, a una vaca le conviene, ¿sí? Y le es bueno en su naturaleza comer pasto. Ahora, si nosotros nos agarramos a prender al fardo de pasto, y nos va a hacer mal, ¿sí? Entonces, en ese sentido es subjetivo. Pero también es objetivo, ¿sí? Hay bienes que son objetivos. El aire y el agua, ¿quién puede negar que son necesarios, que son bienes necesarios y que no hay opción, digamos, ¿sí? Existe también respecto a este tema la opinión del relativismo, ¿sí? Vivimos en un mundo sacudido por el relativismo. Somos los que por ahí tratamos de pensar la vida más desde una perspectiva subjetiva, objetiva. Realmente estamos en una balsa, ¿sí? En medio del mar relativista. Estamos sacudidos por el relativismo, donde todo da lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué plantea este pensamiento? Bueno, que no hay bienes objetivos, ¿sí? Y ellos van a decir, la prueba está mirando la historia. Si uno, por ejemplo, ve en la historia, va a haber momentos donde el sacrificio humano era algo bueno, ¿sí? Y hoy es algo malo. La esclavitud era algo que estaba bien visto, estaba aprobado socialmente, y hoy es algo que... Entonces, ellos van a decir, en realidad los bienes son relativos. A eso, evidentemente, tenemos algunas posibles respuestas, ¿no es cierto? No nos podemos quedar en eso. La primera respuesta que les propongo es la de la clásica, digamos, del mundo griego. Ellos tenían una palabra que era tisis, significa naturaleza. Entonces, bueno, ante este relativismo, una posible respuesta es la de los griegos. Por ejemplo, ¿qué es lo que está bien? Bueno, aquello que responde a su naturaleza. En tanto y en cuanto las cosas responden a su naturaleza, son correctas. Vieron que está ese dicho, no sé si en portugués está, pero eso de que Dios perdona siempre, el ser humano a veces y la naturaleza no perdona nunca. Entonces, bueno, se aplica un poco, ¿no es cierto?, a los fenómenos que estamos viendo también en el planeta y en los ecosistemas, ¿no es cierto? Pero bueno, esto, ¿sí? Que para los griegos lo bueno era de alguna manera lo que se vinculaba a su naturaleza. También nosotros podemos decir que hay un descubrimiento racional, ¿sí? Progresivo, en el pensamiento, en la filosofía ética, en la filosofía moral. Vamos descubriendo, por ejemplo, ante el fenómeno de los campos de concentración, de las dos guerras mundiales, de las bombas atómicas, ¿sí? Que se dieron en la primera mitad del siglo XX, la humanidad tuvo una sacudida impresionante. Podemos seguir, después se prolongó hasta los 90 con la división, ¿sí? El mundo dividido en dos polos y la amenaza constante de las bombas nucleares. Entonces, bueno, ante toda esa situación, no podemos decir que éticamente la humanidad no progresó, ¿sí? Porque evidentemente surgieron, digamos, la tercera movida de los derechos humanos, se condenó el nazismo, entonces, bueno, hay una evolución de tipo ética, ¿no es cierto? No es que nos quedamos, que sea en la esclavitud y ya está, no, vamos progresando también como humanidad en la reflexión. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el tema de los fumadores y no fumadores. Si uno está en un lugar público, cerrado, ¿sí? Y hay gente fumadora que apela al valor del placer, por ejemplo. Y dice, a mí me da placer fumar, ¿por qué no voy a fumar? Y están los no fumadores, que apelan
a la salud, por ejemplo, ¿sí? Y dice, no, no fumes porque eso nos hace mal a todos, a vos y también a nosotros que no tenemos nada que ver. Entonces, en ese sentido, las personas que fuman tienen un sentido, una conciencia de decir, hay un valor superior a mi placer que es el valor de la salud. Entonces, por eso se someten, de alguna manera, a no fumar en ese lugar, en ese espacio. No es que el no fumador sea una mejor persona, ¿sí? Pero hay un sentido ético, ¿sí?, en la sociedad que nos lleva a pensar así. Bien. Hasta ahí un poquito el tema del bien, ¿sí? Vamos ahora a otra columna del discurso ético, que es el tema de la libertad. Ya hablamos de bien, ahora vamos a hablar de libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad en principio, como una definición, es el poder dirigir y dominar los propios actos, ¿sí? La capacidad que tenemos de elegir entre varias posibilidades. Esa es la libertad, que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, con la inteligencia y con el tema de la voluntad, ¿sí?, como seres humanos. Bien, acá podemos distinguir, ¿sí?, la libertad evidentemente física, ¿sí?, que es la del movimiento, y la libertad interior. ¿Qué es esto, sí? De que el ser humano, aún privado de su libertad física, sigue siendo libre, ¿sí? Tenemos montones de casos en la historia. Si nos remontamos a la filosofía clásica, bueno, lo tenemos al mismo Sócrates, ¿sí?, que prefirió la cicuta antes que resignar sus ideas. Más acá a Cristo, ¿sí?, que murió crucificado, y bueno, y así podemos continuar. Tomás Moro, bueno. Bien, eso respecto a la libertad. Continuamos sobre la libertad limitada. La libertad, en este sentido, no es absoluta, pero porque el ser humano tampoco es un ser absoluto. Somos seres limitados. Y tenemos por lo menos tres grandes tipos de limitaciones. Una es la física, ¿sí?, la necesidad de alimentarse, de dormir, de respirar. No podemos dejar de respirar, ¿sí? Es algo propio de nuestra naturaleza, dejar de comer. Otra limitación es la psicológica. No podemos conocer, amar, desear todo, ¿sí?, incluso los mismos sentimientos. No podemos a veces dominar nuestros propios sentimientos, ¿sí? En ese sentido tenemos una limitación de tipo psicológica. Y después tenemos otra que es la de tipo moral, que también es por ahí la que más nos interesa a nosotros, cuando descubrimos que no hay que hay acciones que podemos hacer, pero que no debemos hacer, ¿sí? ¿Puedo manejar borracho? ¿Alcoholizado? Sí, puedo. ¿Cómo no voy a poder? ¿Debo hacerlo? No, no debo hacerlo. Una limitación de tipo moral, ¿sí?, por ejemplo. ¿Puedo decir groserías? Sí, puedo decir groserías. ¿Debo decir? No, no corresponde. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, ¿Voy muy lento, muy aburrido? no, perfecto. Bueno, continuamos entonces, gracias. La libertad, en definitiva, es un instrumento, ¿sí? La libertad está en función del bien. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para ayudar a perfeccionarnos, ¿sí? Así como el pincel, la brocha, es un instrumento para el artista, también la libertad es un instrumento para nuestra propia vida moral, ¿sí? Y tiene que ayudarnos a justamente a ser mejores personas. Jean-Paul Sartre, un famoso filósofo francés, que seguramente todos habrán oído hablar de él decía que cada hombre es aquello que hace con lo que hicieron de él. Fíjense qué frase que parece un poco enredada al principio, ¿no?, un poco compleja,
Pero es cierto, de alguna manera, nosotros desde que nacemos, nos van imponiendo cosas, ¿sí? Empecemos por el nombre. Nosotros no elegimos nuestro nombre. ¿Cuál es tu nombre? En realidad, ¿cuál es el nombre que te pusieron a vos? Que te impusieron a vos. La educación, nosotros no elegimos a qué escuela ir. La religión, nosotros no elegimos qué creer. Y así con tantas cosas. Hasta me atrevería a decir en muchos casos, no sé, el mismo equipo de fútbol. Entonces, bueno, hay algo, eso no depende de nosotros, evidentemente, pero sí depende de nosotros lo que hacemos con todo esto que hicieron de nosotros. Y ahí juega mucho este tema de la libertad, ¿sí? Para que veamos la importancia. ¿En qué momento nosotros, de nuestra vida nosotros dejamos de decir lo que otros dijeron y empezamos a hablar por nuestra propia cuenta? Empezamos a decir nuestras propias palabras. Bueno, creo que es realmente una frase para poder hablar y mucho, ¿no es cierto? Pensar y mucho, pensarnos, dialogar con nosotros mismos hacia adentro. Se las dejo ahí como tarea para pensarse. Vamos a la otra columna. Hablamos de bien, hablamos de libertad, ahora vamos a hablar de verdad. Que también es un tema muy, muy conflictivo, ¿sí? Uno de los grandes temas que han atravesado la historia de la filosofía. Hay algunos que discuten, ¿sí? El tema de la verdad. ¿Es posible la verdad? Bueno, para dilucidar un poquito se me ocurrió poner dos preguntas que nos pueden ayudar a entender que sí, la verdad, puede haber objetividad respecto a la verdad. Por ejemplo, ¿qué hace bueno el diagnóstico de un médico? Justamente que sea veraz. Si a mí el médico me dice lo que tengo, entonces, ¿es verdad o no? Entonces, bueno, hay una verdad, la verdad existe. Y hay muchos que por ahí dicen, en filosofía incluso, se escucha decir, no, la verdad absoluta no existe. Entonces la pregunta que nosotros le podemos hacer a esa gente es, ¿y eso que decía, una verdad absoluta? ¿Se entiende? Bien, otra pregunta que se me ocurrió así es, ¿cuándo es buena la decisión de un árbitro o de un juez? Y cuando está ligada a la verdad, ¿sí? A un árbitro, cuando cobra bien algo no se le puede decir nada. Ahora cuando son malos árbitros, y bueno, ahí sí que se agarra. Obrar bien, entonces, podríamos, como una primera definición, es obrar conforme a la verdad, ¿sí? Conforme a la realidad de las cosas. La visión clásica de la verdad. Si uno va a Platón, ¿no es cierto? Bueno, a los diálogos socráticos, una de las cosas que aparece ya desde aquella época es el conócete a ti mismo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque de alguna manera es una visión antropológica, la ética y la antropología, ¿sí? El pensamiento sobre el ser humano, están muy ligados, evidentemente, porque si nosotros no sabemos qué somos, quiénes somos, no podemos saber cuándo estamos obrando bien y cuándo estamos obrando mal. Tenemos que conocer nuestra naturaleza, de alguna manera, para saber cómo estamos obrando éticamente. Ahí les ponían la frase, no podemos obrar bien, ética, si desconocemos la verdad sobre nosotros mismos. La reflexión antropológica, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Bueno, esta es una pregunta clásica también, hasta bíblica. Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que Pilato le plantea al Cristo que estaba a punto de ser crucificado, ¿no es cierto?
Es una pregunta clásica, si se quiere. Bien, una primera definición, y tal vez la más importante que podemos tener, es la que dio Tomás de Aquino, ¿no?, en el siglo XIII, en la Edad Media. ¿Qué decía Tomás sobre la verdad? Decía que es la adecuación entre el entendimiento y la cosa, entre el entendimiento y la realidad. Cuando nosotros logramos comprender, ¿sí?, la realidad que nos rodea, de alguna manera eso es la verdad. Conocer la realidad supone un gran esfuerzo. Pensemos en los canales de noticias. Acá tenemos un montón de canales de noticias en Argentina, TN, C5N, Crónica, y uno prende y sobre la misma noticia todos te plantean cosas distintas, según los intereses que hay de fondo también, ¿no es cierto? Entonces, qué difícil realmente que es poder conocer la realidad, poder conocer la verdad de las cosas. Que ante un acontecimiento hay una verdad, algo pasó, eso es lógico. Ahora, qué difícil que es el discernimiento para llegar a esa verdad. Yo lo veía hace poco acá a la vicepresidente nuestra, le gatillaron y bueno, el disparo no salió. Uy, ante eso teníamos una variedad de información, estaban los que lo creían, los que no lo creían, los que decían que había fallado el arma, que había fallado el sicario que tenía que disparar, el que era un armado político, todas las versiones, todas se escucharon en televisión. Para poder pensar, ¿no es cierto?, un poco esto sobre la posibilidad de conocer la verdad, de conocer objetivamente la realidad. Ante eso tenemos, Platón hacía una pequeña diferencia, ¿sí?, entre opinión y conocimiento cierto por las causas, podríamos decir nosotros ciencia. La opinión, la doxa, ¿sí?, y la ciencia, la episteme. Vamos a ver un poquito esa diferenciación y vamos a agregar algo más. Los grados de conocimiento de la verdad, ¿sí? Tenemos la duda. ¿Qué es la duda? ¿Sí? Ustedes que son profes de español, bueno, esto les va a servir para entender un poquito más de los conceptos. Duda es fluctuar entre la afirmación y la negación, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Es verdad o no es verdad lo que se cuenta en el noticiero? Y la verdad es que no sé, ningún argumento me convence. Puede ser cierto como no. ¿Es corrupto ese político o no es corrupto? Y la verdad es que no sé, eso es la duda, ¿no? La opinión. La opinión es distinta a la duda, porque uno adhiere, ¿sí?, a algo. Bueno, yo este político me cae bien, y yo creo que no es cierto eso de que sea corrupto. No me convence, pero dejo, digamos, el lugar a que también, ¿no es cierto?, pueda ser falso, a que sí, efectivamente, puede ser. Pero bueno, uno adhiere, digamos, de alguna manera a una de las posibilidades. Eso es una opinión, ¿sí? Yo opino que como político, bueno, entonces no debe ser corrupto. Es una opinión, ¿sí? Y después está la certeza, ¿sí?, que es la firme adhesión de la mente a un juicio sin temor a error. Esto está fundamentado en la evidencia, ¿sí? A ver, la justicia tiene pruebas y me está mostrando y está diciendo, esta persona es corrupta. Están estas pruebas, hay filmaciones, hay papeles, se encontró dinero escondido en su casa. Bueno, una serie de pruebas que nos dan una evidencia que uno dice, no, sí, bueno, evidentemente. ¿Se entiende más o menos la diferenciación en esto del conocimiento de la realidad, de la verdad? Yo sí. Bien. Hay otro tema que es el peso de las mayorías. Nosotros que vivimos en democracias, en ese sentido me gustó mucho una conferencia que dio el Papa Francisco,
y él, un poco desde la experiencia latinoamericana, él no habla de democracia, sino de democracias, porque hay muchas expresiones de democracia que no son efectivamente igual, y lo podemos comparar en nuestros mismos países. Hay países, qué sé yo, donde el Senado tiene mucho más peso, y otros donde la figura presidencial tiene un peso, y son distintas. Hay, hay democracias donde, bueno, es impensado tumbar un presidente, es un derrocamiento, y hay otras donde es algo natural, nosotros lo pusimos, nosotros lo sacamos, ¿sí? Entonces, bueno, la democracia, o las democracias en ese sentido, tienen un gran dinamismo, ¿no? Me parece interesante esa idea del Papa Francisco. Bueno, el peso de las mayorías. Erich Fromm, que es un psicólogo, un pensador, él decía que millones de personas compartan el mismo vicio no lo convierte en virtud, ¿sí? Es decir, que millones de personas sean alcohólicos no va a hacer que el alcohol sea bueno para la salud, ¿sí? O el fumar o lo que sea. En ese sentido, Erich Fromm lo que decía es que, a ver, que sea el voto de la mayoría no quiere decir que la mayoría tenga razón, que sea la verdad. ¿Está bien? Entonces, bueno, la cuestión un poco ahí, desde lo personal, es mejor equivocarse con la mayoría o tener razón contra ellos. Pensémonos en los casos de Sócrates, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hago? Digo lo que quieren escuchar bueno, en el caso de Sócrates, para no tener que tomar la cicuta. Bueno, es un planteamiento de tipo ético también. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo estamos con la hora? Bien, vamos bien. El tema de la conciencia, otro pilar, ¿sí? de la ética, ¿sí? Hablamos de bien, lo definimos, hablamos de libertad, hablamos de verdad, y ahora vamos a hablar de conciencia, ¿sí? Que también es un término muy, muy delicado. Hay quienes prefieren no hablar de conciencia, pero la conciencia es una realidad. De hecho, cualquier filósofo que haya hablado de ética de alguna manera ha hablado de conciencia, o sea que está bien. Yo creo que hay mucho reparo porque la gente que se opone a eso lo vincula mucho con lo religioso. Vamos a ver que no tiene que ver necesariamente con lo religioso, también, pero no necesariamente, sino que la conciencia tiene que ver con la propia razón. Y ahí yo les dividí dos, ¿no es cierto? La razón teórica, ¿sí? Es decir, la conciencia que juzga sobre la verdad y el error, ¿sí? Lo que hablábamos antes, y la razón práctica, ¿sí? Juzga si lo que elijo va a estar bien o va a estar mal. En ese sentido, nosotros como educadores, ¿sí? Tenemos que tener conciencia que en cuanto a dimensión humana, estas cosas también se educan, ¿sí? Nosotros también tenemos la responsabilidad de educar. Acá en los últimos años en Argentina he venido escuchando un discurso que suena hasta un poco peligroso, ¿no es cierto? Que dice, a la escuela se viene a aprender, educar que lo eduquen en la casa. Ese es más o menos el discurso que escucho, no sé si en Brasil pasa también, que es un discurso terriblemente peligroso, porque de alguna manera estás dividiendo al ser humano como en faceta, como acá hace esto, acá te pintamos, allá te ponemos las ruedas, más allá te colocamos los vidrios, y no, el ser humano, digamos, es integral, ¿sí? De hecho, que si nosotros usamos el término pedagogo, ¿sí? Pedagogo es justamente el que acompaña en la educación, ¿no? Del niño, del joven. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Que son discursos peligrosos y que por ahí sí pueden sonar,
como llamativos, pero tengamos cuidado, ¿no? Porque en realidad son peligrosos, están atentando contra nuestra propia vocación, nuestra propia práctica docente. Bien, la rectitud de conciencia. Asumido que tenemos... Se quedó oscuro. a ver, Puedes dejar de presentar y presentar nuevamente que... volvió. ¿volvió? Vamos. Volvió. Bien, la rectitud de conciencia, ¿sí? Guiarnos por lo que la conciencia nos dicta. Si nuestra conciencia nos dicta que algo está mal, bueno, no, tenemos que obrar conforme a eso. La conciencia de alguna manera es lo más sagrado que nosotros tenemos. Nos hace dueño de nosotros mismos, ¿sí? Seguir nuestra conciencia. Y por otro lado, nos da mejor calidad de vida, ¿sí? Porque nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Por lo menos siguiendo nuestra conciencia, ¿sí? Simplemente decir eso. La conciencia no es algo externo, ¿sí? No son leyes, opinión pública, ¿sí? Es algo interno, es la exigencia moral de nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que responder a nosotros mismos por nuestras acciones, ¿sí? ¿Y cuánta gente hay que no sigue su conciencia y después le pesa toda la vida? Me contaba el padrino de mi nene, es sacerdote, ¿no es cierto? Y él me contaba de un caso de una persona que uno lo veía y parecía una persona triunfadora, con una familia hermosa, exitoso en su trabajo y demás. Y sin embargo, sobre el final de su vida, hablando con él, le dijo, mire padre, yo he sido un infeliz toda mi vida, porque no he seguido, digamos, el dictamen de mi conciencia. Él tenía la vocación sacerdotal, pero sin embargo, por darle el gusto a su padre, que ya estaba grande y demás, estudió arquitectura, tuvo novia, se casó, formó una familia, y uno externamente dice, lo veía. Y sin embargo, eso sobre el final de su vida, ¿no es cierto? Ante un hombre de Dios, digamos, esa afirmación tan triste, he sido infeliz toda mi vida, porque siempre le pesó eso sobre su conciencia, ¿no es cierto? Entonces, para que uno tome dimensión o aplique, ¿no es cierto?, a distintas cosas, ¿no? Simplemente un ejemplo que me parece bastante claro. Bueno, lo que yo les mencionaba antes, ¿sí? Que esto ya lo explicamos, la distinción clásica de las almas, vegetativa, sensitiva y racionales. Digamos, los animales se defienden con uñas y dientes, pero nosotros, ¿sí? Que tenemos una libertad inteligente, ¿cómo nos defendemos? Bueno, y lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con las tristes guerras que siguen apareciendo, bombas, aviones, armas. Entonces, eso entendemos así, ahí les ponía que nuestra naturaleza racional es muy compleja, y la importancia, ¿sí?, que tiene que nosotros como educadores también asumamos estos discursos sobre la ética, que también podamos hablar y educar a nuestros estudiantes, ¿sí?, sobre el tema del bien, sobre el tema de la verdad, sobre el tema de la libertad, sobre el tema de la misma conciencia. Confucio, y con esto termino, al hablar de la conciencia decía que era la luz de la inteligencia para distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal, lo justo de lo injusto, ¿sí? En definitiva, quien no escucha la conciencia
queda a merced de los instintos. Así que bueno, hasta acá un poquito lo que yo tenía para exponerles, ¿sí? Como les dije, pensé un tema sencillo que les ayudara a ustedes también a acercarse a la terminología de la ética, ¿no es cierto?, al discurso ético, y también les sirviera en lo práctico.